Bai Shapamba, Ei Shabarike, Pera, Shermano Pera, Chepehen, Pera, Pinana Ameco, Ina Ayuma, Urumayan de Bayan de programa mi, Pen de programa entero va a pedir se va, ya en Luce, ya en Duma, Catujera, Vagina, Atorado, hermano Pera, Tenagiru Pastor Emilio Vázquez. Estaba coronel abogado de departamento de Itapo de Peina y puta sobre pequeño me baité y muy bien que tú me dices y cumbe con va con este vagina atorado hermano. Primera de Corintios capítulo 15 verso 36 en donde otiona mi mayajata esa nave pastor Sergio Maitei pastor Sergio papo y eso esa tu computadora ya po mañana de este anga muy audio y fuera hamba ega todo me ya compartí yan de YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, ven un plena hoy. Vaigo pastor Sergio, vai para allá ese llamo WhatsApp y vete abrazo rompe espalda, marete ponante lo vete, bañandera picha fuera ñandera en dua pejinata, ecuña mitad, hererea. Peisa, ya jarei ese más 595985 162 975 peaja ina ñande papaja mapea ve kutu números allá o más mañande hina habla contacto ñeñe mongetama pembu pende yeja hija pende yeja y purenga ha pende ñe epu pembu seno audio a pesa ñeñe mongeta ya hau ara ka hija toda hina lo mitad línea personal ve allá con línea tigo pe kwa pe temo ahí la temática hina vagina maena página ella vagina vea. Bueno, y este verá vaina de que fuera tapizado ya mamá y sí, mamá le escucha, le gusta mucho en el guaraní y maena cuña caray va a coger la cuña caray una la pendecirera mi ya saludada cuña caray va esa menejera siempre con la illeda mía era ña María, ña María, ña Candelaria, y Garuno, ña Vito, misa de oye la bueno depende de la edad también, a pesar con mala ña Candé, y la vecina ña Candé, ña Capitima, la cuña cayo misa. Sí, se mandó Aña María, una vez señores barrio más colonia Uruguay, jala añosa, jala cocuembo y te ve la joga, jala alrededor la joga, sí, y la ese tipo arbolitos fuera, a veces la sombra, jala de tapia la joga, se mandó años, tapiado, sabe, preparado, ya pete, capi sí. Naciente más mi oro ya y cuña caray ña María a mí la tu se te imba oíla ña María y bueno la mamá guasó del barrio así siempre hay en cada barrio y la cuña caray respeta a mí bueno va este código y na saludo entonces a todas las mamás cuña caraí ña nerendú ya pues acá utacho cual en el programa guaraní en guaraní especialmente mi cuña caraí fuera pues pimbarete ña nerendú ahí amo colonia Uruguaya pues campiña voy yo caí y ve a ver amo yo caí ya hendú bueno creo que hay grupos que hoy grupo en Bojasaina diferentes estudios de Cadija Torah. Sí. Y antes, por ejemplo, con Angaña y Primera de Corintios 15, algunos con ellos en Dúas Juan Jabay, que sí que lo mitad en Bojasá, en grupo en Bojasá, voy en el programa. Estudio de Juan Jabay. Bueno, ahí está. Entonces, en YouTube, Cadija Torah. Cadija Torah, lo mitad besamos hija, autopá, esa revisar mi mismo ahí. Hoy poner las preguntas seguidores fuera de YouTube estudiar en YouTube Cadija Torah la pregunta está bien pembuse directo al toque responder también Facebook no Facebook si vos entrar en Facebook de ahí queramos Facebook ya por la ande ahí queramos un video ver la de pregunta ella cuando use la Facebook no ese se va a quedar en YouTube, por eso AMM, Pellapina hacer la pena pregunta, Pellapina hacer la pena pregunta a ver WhatsApp.
Sí, porque de yo puno la video es esa más Facebook, eres jo YouTube, es a upe pender escribir o puta YouTube la me pregunta, o puta ta upe venga. Da igual, yo no escribimos para na revisar video y para pues la tema. A veces anda revisar, estoy trabajando con WhatsApp más directo y pues dejarlo y tal. Bueno, eh, sí, Pablo va a hacer una analogía. mm, Analogía de va a comparar la ñemitu semilla va el proceso de la semilla o comparata con la va más o menos la proceso de resurrección. Otra tata o explica y miñan de allá va esa. Sí, porque en el 35 pues surgió la pregunta, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y eso pues, era una pregunta de millones de estados y cuál sea no, en Duguasuina explicaciones a Pablo ya puta tiene explicación, más o menos ya rata, desde el verso 36, o J. Shoa Moite 50, 52 jueces. Eh, Creo que hace su explicación más o menos va hasta el 54. Una analogía de la resurrección, de la semilla que se planta, o niño, tiene la semilla, o sea, proceso, no se ve la misma semilla, no se ve el mismo cuerpo, no sé, otro, y transformado más. Apago ñandego niño, tima, y ñandego la llama no ve niño, tida. Bueno, le digo, ahí, que tuvo el Mesías, y niño, pero de igual modo, P51, niño transformada, jande. Y los plantados, o sea, los sepultados, van a salir con un cuerpo distinto, no con ese cuerpo que fueron los enterrados, con esa misma fisonomía. Ahí pesa. Y necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, ¿y qué estás explicando? Ni de wiro, de ellos titamos, la onceta, la oncepa justa, la semilla, pues para semilla ningún humano, pero y había otro, otra cosa, Shui. Las mismas semillas de ellos tienen. Batamina y nada ya. Yandera jati ni idea, esa página. Ahí sí, es común, vos sabemos todo eso, yande igual que en la sepultura, mi te hombre haremos manual por ejemplo, donde algunos ellos oye ven la web, algunos no se callila, hueso, algunos y tu ya tema tu ya hueso ya ese tipo hiku y cochu y wisha. Japebela del ese tipo del polvo eres y al polvo volverás ellos. A mí, por ejemplo, no llegas ahí en cuenta hoy. Del polvo eres y al polvo volverás. A los instantes en el acto, en el cielo, mo, hijo. Sí, estábamos tratando ese la mala traducción de hoy, te digo, hoy mismo estarán comiendo el paraíso. Sí, oye, me en cuenta los sí, hay contradicciones ahí en esos mismos versículos, la misma Reina Valera, hay contradicciones. Ya es a priori. Porque ya desconocer alguna cosa, voy a conocer si nosotros desconocemos la doctrina bíblica de la venida del Mesías y su reinado en la tierra, entonces da ya pilla ya anda ya pillamos, ahí lo iba a dejar bebé. El mismo que le dice que y mandó a mi hija más ceja, el huevo me mandé la respuesta. Hoy ti contradicción, huevo que hizo el Mesías, hoy mismo estará, pues, y yo estaba mostrando la contradicción en la misma Reina Valera. Apela versículo bíblico o amparada que en el mismo momento que uno muere no va al cielo, ni que en el mismo momento que el Mesías murió no se fue al cielo. Ya hay unos cuantos versículos, güey. A ver, vos, Pablo, ahí está. Y ahí está el problema. Cuando hay mala traducción y si nosotros no tenemos bien en claro la doctrina, esa mala traducción, ñandere cope, ñembotawipe, ñandembotawi, ñande ya güerovia, pe ya rovia cuevo inte. Porque ya se sabe, oye, traducido ahí, y ñande ya lo vi, pero ya ponamos, ya ponamos a fondo la doctrina, ñande bota ya pillata la ya contradecía. Pebe orero trataría en grupo, peor tema. Algunos ni me en cuenta cierto.
hay contradicciones. Va esa persona niña pilla y va la misma reina Valera. No puede ser. Pero bueno, haré con en claro las doctrinas, bíblicamente. Ni importante con ambas. Bueno, al polvo, del polvo eres y al polvo volverás. Y mo digo yo. A peber de monde ya no es más. Bueno, no, pues eso no quiere decir que no va a haber resurrección. Justamente, a ver, como te digo, para que muchos se basan en ese versículo para decir que la resurrección no existe. No. Hasta que venga el Mesías va a ser polvo. Peñandas ahí va polvo, no va a ser una sustancia distinta. Ese hermano fuera allí cuando, es muy común pero allí también, a veces con la ya repasa y mis abuelos, ni tampoco faltarle el respeto. Todo el mundo ya sabe científicamente que el cuerpo humano tiene algunos componentes de la tierra. Mm. Entonces, manoja del cubo, pues, de cuál año para allí, pues, tiene estudio, pues, veces a de beta más tremendas ahí científico. La hueso para mover tiempo, pues, ejecutar y vive. Hay cosas realmente, hay cosas vivibles. Hay pruebas, hay testimonios, de video, documentos, mira, nada, que después eso se convierte hoy coche bíblico. O sea, el coño de vivir. Ambas eres y del polvo, que del polvo hemos nacido y al polvo volveremos. Del polvo salimos. Porque los primeros seres humanos, el primer ser humano, en este caso, Adán, bíblicamente dice que fue hecho del polvo, de la tierra. Así que hay alguna relación. A ver, estaba ese mito, bueno, sí, es otra cosa. Pero NPM, que no es que para justificar que, bueno, es J y cortan el polvo nunca más le pueden, no, hasta que venga el Mesías. A ver, Pablo explicado. Pablo es claro y conciso. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahí está. O sea, de con la reñotina, ahí ve el mismo reñotina o zeta. Va a aprender reñotina cuando no se ve más. O zeta subir otro. O ñemboita o peaja o cota subir otra cosa. O sea, desnudarse, sacarse lo que tiene puesto. Y andé, por ejemplo, vamos a ser revestidos en la escritura. Es que ya decota otra apariencia. Ya decota otra fisonomía, otro tipo de cuerpo. Vamos a sacarnos, vamos a desnudarnos de este cuerpo mortal. Y vea. Katuñan de único o me eka uno pe UPGTena, ja hoy potajaisa. Ja abei umi semilla be. Ja o me UPGTena, chupeo gutajaisa. Ana pebeina. Pero a veces Reina Valera, pero Dios le da al cuerpo como él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Ahí está. Hace una comparación de la semilla con nuestro cuerpo. Nereño tinamo trigo, upe trigo, nereño tina upe grano inda e upe allí la onceta o na el mismo. A uma nota vive a onceta y otro. Y transformata. O sea que ya lo que Pablo te está diciendo es no olvídate de que vas a nacer con el mismo cuerpo, con la misma mentalidad, con el mismo cerebro, con la misma capacidad de pensar. No, va a cambiar la cosa, mano. 30, 38, BIM. Sí, viene a decir lo mismo. 37 veces y 36 veces y sencillo, lo que tú siembras no surge a la vida, sino antes no muere. Y lo que siembra no es la planta que ha de salir, sino el simple grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Ve, o aclarando. Vengo de sembrar semillas, de donde ellos tienen plantas, vengo de sembrar semillas, a donde está planta. A peor yo recoger y procesos a producir la semilla. Claro, nosotros vamos a pasar un proceso y ande pedir semillas y negoanga. Allá no veña niño tío en la mitad, bebe el proceso de descomposición. Allá resucitado veña otra planta, otra cosa, nada, es la semilla. Transformación. Bueno,
Pero Elohim le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra de las aves y otra de los peces. Ahí está, hay diferentes tipos de seres vivos. A cada uno ve el todopoderoso paitela o mea la cuerpo. A peja con a distinta variedad, peja o creas a huesa o mea huesa la cuerpo, pero como hay poder la o transformas a malaña de cuerpo ya resucitaría. Si hizo tantos cuerpos, hasta un cuerpo de mosquito es distinto allá. Yo preocupo para este mierda. Hamba épico subela anda hemos épico anda hemos algo suben va a ver la Jacob veo me dejan mañana de este cuerpo glorificado, transformado, inmortal. Pero increíblemente a muchos le costó creer eso. Y hoy hoy vitio ella es a veces coque. Doro vitio y ahí va. No, para muchos que mueren y mueren. Cuestión de fe allá. Pero ya pillatan o el Mesías ya pillatan lo igual. No conviene creer. Ante oye con evidencia, resurrección del Mesías. 3 días a hueve hoy cobelli. Y cómo se mostró a sus discípulos. Un cuerpo glorificado. O sea, pongo el ejemplo ñande. Si él fue así, va a ñande anda emo ay. Va a chivila. Si un palay cual sea, este tengo y persona o veo me anda y cual ni no entendí lo ya por lo menos. Tienen su Semana Santa cada religión y celebran la muerte y la resurrección del Mesías, tienen su Pascua heredera. A ver, uno encontré y que acerca de la resurrección, mamá y con todo eso celebra, si ahí ya ellos supuestamente gobiernan, ¿me entendés? Entonces la bella pues. ¿No me entendés? Entonces la bella pues. Porque ahí en la escritura, vos echas capa y tende, es tiempo para manón, va ella manón, vos día para manón, vos día para ñeño tú. Va ella por hoy cobe ye, más para muy cobe su peja, va te cobe por eco y cobe ye, va ella guapa la gente. A mi hago ejemplo, loita. La película vio la ejemplo. O sea, se indica tú ya robia la mesía o resucitas güey. Ha, o recoja güey, y cuerpo transformado, ha peja ese. No, pero ha ente que upea, senda hay un peja. O sea, marata entonces. La están de un peja, ñandenda hay no mano y esa acá. ¿Para qué están las promesas de resurrección? No. Y bueno, cada uno conforme a su fe. Entonces ya forzamos ahí más, bebé. O robian, hablando de robias, ya habiendo evidencia. La resurrección del Mesías y su cuerpo glorificado es una más que evidencia. Bueno, no toda la carne es la misma carne, sino es una carne, es de los hombres. Sí, la composición, la forma del cuerpo, está hablando ahí. Bueno, y si quiere hacer resucitar, no va a hacer resucitar, pero no se habla, acá preguntan si hay posibilidad de que los animales también. No, se habla de la resurrección del Mesías y se habla de resurrección de muertos y se habla de hombres. Ya no, matas de tandel anda topa y pico y resucita para ver cuando resucitan los seres humanos que también algunos animales, o sea, los animales no hay nada escrito de su resurrección. ¿Te acuerdas? Si yo mando más. El hecho de que Pablo esté, a Pablo Coyapoti comparación de los distintos cuerpos que el Padre creó. No está hablando de resurrección de animales acá, o sea, no es el tema. Y la verdad que no sé cómo se llama esa religión. Los que creen también que los animales resucitan. Parece que viene también de los indios que enterraban sus animales o mascotas. No sé, o sea, capaz nomás. Pepe ya se llama Putumbue. Que los animales resucitaran. Bueno, no hay. Se al menos no coiba la escritura. Pero resulta ser, hermano, que Anina, hay una cosa, están con los escritos apócrifos, están con los escritos de cada cultura, está su religión, su rito, su cultura, sus mitos. Añante, donde diga tú y mi ayer, ya muy Biblia. Ñante con Biblia ya estudia, o sea, si veyeron ese,
¿Dice en la Biblia que los animales van a resucitar? Bueno, no dice. Ahora, la pende pregunta, ¿será que los animales van a resucitar? No se habla muy de eso. Se está hablando de seres humanos. Y aquí Pablo no está acá y podría ser que Pablo esté aludiendo a la resurrección también de los animales, porque hay religiones que creen en eso. Y no, Pablo no está hablando de resurrección animal. No sé si ellos usan este versículo, pues no lo voy por otro lado, ni hilado. Él está haciendo comparación nomás de las distintas variedades de cuerpo que ha creado el Padre para llegar a un propósito, demostrar que va a haber un cuerpo glorificado, un cuerpo en forma de hombre, pero que no va a ser común y carnal como el cuerpo que tenemos ahora. ¿Ya? Happy animal ya pues hay esas distintas variedades, va eco supera ya la ñande crea con distintas formas de cuerpo con cada animal y después de resucitar no es nada para él darnos una forma corporal, espiritual. Pero acá no, en ninguna manera, él está diciendo que los animales también van a resucitar. O sea, no ese es el tema. Eh, mañana 35, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Obviamente está hablando del cuerpo humano. No está hablando de todos los muertos, incluyendo animales. Ahora, Pepe Yarraceno, desde ese punto de vista, o esa religión, no sé cómo se llama, acá no voy a ser disculpata, lo que creen que los animales resucitan. Es decir, ellos agarran esta parte de la Biblia para decir que los animales también van a resucitar, güey. Y justo te digo la Biblia, acuérdale de certeza. Mm, no, hay de eso. O sea, gracias al Todopoderoso, hay nacer humano, ya con posibilidad de volver a vivir para siempre. Toda vez que hay. Ya robé al Mesías, ya obedecer los mandamientos del Padre, ya viví en santidad. Porque está ahí no le como haya vida eterna. Según Mateo 10:28, Gilcúdalo ahorita. Chau. Va a ser un desastroso final. Muy doloroso. Muy. Bueno, dejando ya un poquito esto de lo. No sé. Sé que los indios, hay mucha. Hay cual que civilizaciones extra. No sé nuestros indios. Nuestros indígenas, pero indígenas, esos indígenas norteamericanos y eso, algunas tribus sí. Acuerdo, ya la ni me acuerdo de cobellita. Inclusive hacen conjuro para resucitar a algunos animales, no sé nomás si llegaron a resucitar. Zombie, animal zombie. Pero son en su cultura. Si yo hablé de que los indios sí. Claro, tienes razón. A veces probablemente también los animales podían resucitar, ya que los egipcios momificaban, no sé, pero ellos hacían eso. No porque ellos hacían, yo puse ese como ejemplo para darte nomás la idea de que otras civilizaciones también tienen noción o recogen idea de una resurrección. No te di como para decir que los animales resucitan. Ese no es el tema. Va, es también. Sí, recuerdan cómo resucita, pa, o sea que recuerdan cómo momifica, recuerdan cómo hay como otro, el mundo de los vivos. La idea era que ellos tienen idea de resurrección, no de agarrar la doctrina de ellos y decir que tal cosa es verdad. Va y golpea más con la Biblia entonces. Bueno, y es a mí, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Bueno, va a 37. 38. Ahí está. Pero Elohim le da el cuerpo como él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, mae, a ver sencillo y te o insistían de los animales resucita porque Pablo habló. Entonces pico con semilla y acá hablando de una comparación de la semilla. Entonces pico la semilla cuera resucitada ahí. Está haciendo una comparación de cómo va a ser la forma, cómo va a ser el cambio, la transformación ya huerecota y resucitado. Mañana 39. Na entero beba umi ñanderete tenakatu
to okuera ha'éta peteĩ háicha. Oĩta ningo rete térã to'o ha'éva yvypóra mba'e. Oĩta katu ha'éva mymbakuéra mba'e. Oĩta katu ha'éva pirakuéra mba'e. Ha oĩta katu ha'éva umi guyrakuéra mba'e. Na'ente rovevai to'o o ñande rete peteĩ háicha. Bueno, está hablando, y obviamente todavía, ni mucho menos. No toda carne es la misma carne. No dice acá que toda la carne de los animales, ya sea hombre o de bestia o de peces o de las aves, van a resucitar. No, 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 no. Tú si traen hoy pocatas y ve la meo peja de oro, ya tú si. Y claro, y reina valera mismo en una de por ahí caña más. No toda carne es la misma carne. Aunque hay como un gay. Algo ya por comparación. Ay, de coteña interioriza, vea con religión y vea con. Se mandó a un tiempo la. Vea con la mi reencarnación, malicia, y vea. A malicia escuela, ellos piensan, sí, probablemente que son de la reencarnación. Y eso no es bíblico. Reencarnación de los de todos los seres que mueren que van a nacer en otro cuerpo. Hay que confundir la reencarnación, ¿sí?, con la encarnación del verbo, el Hijo del Todopoderoso. Era la palabra, estaba en la mente, estaba estaba en la boca, estaba en los propósitos, en los proyectos, estaba con el Padre. No tenía cuerpo, no tenía forma humana y se hizo carne. El verbo se hizo carne. Esa es encarnación, no es reencarnación. Reencarnación, güey, probablemente peain. No, ese ya pues. Pean goñande con batas a cuál ya que la pean a ese. Yo creen que su gente que murió entró en un murciélago, la y almas, o si no, y que angullave o vacape, y gente y no para otra tapa una mongarupona porque o mano vean el catu y quema la cuerpo de un ser humano por una hija, ojo, ese nunca no pay. Jala, oye, portaba ahí no gato y cuello, ojo, nace de imberube, o sea, de ñati hume, o sea, pesa que era. Dije, vamos a poder me coye yucata, pues es por eso que hay ellos en India, pues se parece. Acá animal miando yuca y hoy casi. Va, y si con todo eso caruja ya va los güey vegetarianos, pan y vino. No, 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 ese es. Ya ne con empatas en llega, no, 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 deja ahí bíblico va. Vean a ese. Pablo nunca habló de la resurrección. Él sí comparó que tenemos distintos cuerpos, distintas especies. Pero antes de ya puedo y no más a la conclusión. Mm. Eh, los cuerpos celestiales serían los ángeles, verso 40. Porque también habla de cuerpos terrenales, obviamente somos nosotros. Y habla de la comparación del poder de lo que tienen los ángeles y nosotros. Bueno, sí, con los ángeles ya. 40. Hay cuerpos celestiales. Y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Diferenciación en cuerpo glorificado. Claro, podemos decir que este cuerpo celestiales podrían ser los ángeles, arcángeles, querubines, sí. Obviamente, van, oye, hija de cuál recoger más poder, ñandevi. Y otro tipo es la ñande cuerpo, otro haisha. O sea, todos son comparaciones que está haciendo. Bueno, y eso te sirve para diferenciar. Pillamos ahí, ¿verdad? Y donde es que la cuerpo celestial no es igual que nosotros, es otra naturaleza distinta. Acuérdense que una parte de Mesías y que seremos como ángeles. O sea, en el sentido de que vamos a tener un cuerpo y va a ser el cuerpo que vamos a tener, es más poderoso que esto, indestructible. Solo el Padre que tú tan destruido el Mesías. Él resucitaría. Apenas más destruida. A ver.
Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, hay diferencia. El resplandor, cada cuerpo astrológico es distinto, no todos son iguales. Y sigue la comparación, tengo que. No, acá no te está diciendo que ya ese coco es que va a haber eh, des- resucitado más poderoso que otro resucitado que va a tener menos poder. No, está haciendo una comparación nomás de distintos cuerpos. Porque va a haber una. Hay con la mujer y bueno, en toda la naturaleza donde hay distinción de cuerpo. En todo lo que nosotros conocemos hay distinción de cuerpo. Aún entre los ángeles y los seres humanos hay distinción de cuerpo. Aún entre las estrellas hay distinción de cuerpo. O sea, ahorita hay distinción. ¿Por qué? Porque vamos a ver resucitado, transformado para reinar y van a estar los que no van a resucitar y no van a ser transformados porque van a seguir con la vida. Los que van a estar vivos cuando viene el Mesías y que son mansos, los que van a heredar la tierra, sobre el cual se va a reinar. Bueno, entonces ahorita tiene diferencia. Ahí sí va a haber una diferencia entre los resucitados y los no resucitados. Vemos ahorita tiene diferencia en cuerpo, ¿sí? Y en autoridad. Vamos a reinar. Ellos no. Y reinata y aricuer. Si no, esa es la cuando un baiteno completo ni extinguieron el ser humano también va a ser ni reinata muy la misericordia que muchos tienen que seguir salvando todavía. Hoy y la salvación hasta el juicio final, que va a ser después del periodo milenial. O sea, esos 1000 años del reinado, ahí va a ser por misericordia, para salvación todavía. Claro, ahorita hay la orobiana, ahorita hay la obedecera, ahorita hay la pecador de 100 años manua. Ay, pico y pota. Pico y pota de buena Biblia. Va a haber todavía muerte. Vea la tema. Bueno, sí. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Bebe un botil ahí. Ya, esto quería él llegar. Pero también no lo coge la resurrección. Vengo el niño tin. Oñen baita lan de cuerpo, durante la de vida estaba ella, po. Estaba ahí con la de cuerpo, está cambio sufrí. Así, o cuera ye, ya canundú, o cuera ye, y tú ya, y ya, y, oye, ahora sube va así, oye, infectada, bueno, pero la resucitaba en la misma pesa. Ya ven con la yajaina. La ligla ya está del Marco Billy. Se siembra en deshonra. Esto quiere decir sembrar en deshonra que no se le honró al muerto o de qué habla. Bueno, no se le honró al muerto. Y Pablo se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ya esa va a anotar. A ver, es importante que hago pregunta. En vida con la ñande gente cuerda, hermano, la o mano a cuevo ni tuve más ya haya ñe ña mata ya es super cosa, ya ñe encomendar, eso no se puede hacer. Cuidado con eso, este 43 no habla de eso. En deshonra porque oye, ya es un cuerpo abandonado, muerto, abandonado de la vida, ya no puede hacer nada, no lle podéis, o sea, ya no tiene dignidad en vida. Que es a mí 43 anianga belleti nada, ya hasta ya monguetado mano a y ya consulta, eso está prohibido. Consulta a los muertos. He orado mano a cueve y de consejo, mi hago ya iba ahí más. Diga tú, está prohibido eso, ellos ya no escuchan. Ninguno que haya muerto, solamente el Mesías que murió está vivo. Después nadie más. Allá después ya sacata PM bíblicamente. ¿Dónde están los muertos? Está y más enviar. Justamente cotidiana dos partes más de coineguría esa. ¿Dónde están los muertos? Lo mitad. Peago y fumar con versículo bíblico para que vea con estudio. En español, no en guaraní en YouTube. Oye, cama lo mitad guri. Pero para ver YouTube, anga ver dónde están los muertos. Ve mi edición va anga oye YouTube sean boas main.
No, de hipórico y coveas hay puedo interceder ante un solo mediador y yo digo Pablo. Un solo mediador entre el Todopoderoso y los hombres. Timoteo 2:5 vengo ahí, uno tengo hoy. Amba, esta lo está oye, lo mandó a cuerpo lliure sube cosas, pepe, no, eso es lastimosamente es una tradición errada. Una tradición contra la fe bíblica. No es bíblico. No. Y ese a mí, para el versículo, ajá, llegué a hacer ese. 43. A camita ñande, a mí para copa tiene estudio, a investigar, que son más, güey. Esta literal la recuerda. Y se sepulta a alguien y su cuerpo ya no tiene honra, pero cuando resucite será alguien glorificado. Se le sepultó a algún débil, ahora resucitará poderoso. Esa está en deshonra ese cuerpo, pues ya nadie le va a honrar, ya nadie le va a saludar, nadie le va a decir qué guapo que sos, ya opamos, ya nega tu game. Terminó su tiempo de honra. Paren con la que esté la ñeñe honrando ñande en vida. Ya puedo hacerle cumpleaños mi en vida, lo manorie también. O usted nunca ando buscando yo le cumpleaños por manorie o yucala animal vaca mi o ucapa otro no huye el vino. Va a golpear con el perdón y sin ofender la memoria del difunto. Ya calcula mina, honrar en vida. Allá o manorie ella nega tu más honra. Ya está en deshonra, ya nega tu ya puede ser va a ver. Vale, y ahí Pablo, a nivel, lo entonces ya era al contrario, vea. Bebé y la ya honrarla, no, ninguna parte. Pablo no dijo eso. En Moisés no Pablo Yurube sí. Hablando de transliteración, a ver, y 1542 transliterado. 1542, ya, bueno. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Que hay que hacer pico. 1542. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. La pinta de movillita yo 42:6. Así también habrá diferencia en la resurrección de los muertos. Será sepultado, irá en descomposición y resucitará como para nunca más sufrir descomposición. 15, 36, 37. Pero como la transliteración. Bueno, ya, aunque ya explicamos, voy a hacer una. Ya marcar que no va a apretar. Bueno, ahí, hermano querido, cuando se está hablando del cuerpo, no dice el cuerpo del animal, basándose Yaguán, Baracayán, no. Espérate, voy a aclarar. ¿A qué se refiere cuando Pablo habla del cuerpo animal? O se refiere literalmente a la conducta, literalmente a la conducta del hombre o a los animales, gato, perro, etcétera. No. Vamos que está explicando. A ver. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuerpo animal, resucitará cuerpo animal. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno. La conducta. Cierto, por un lado hay algunas de las conductas animalescas. Ni la animal no actúa, hay algunos actúan. Pero no se refiere a eso. Dice a mí se siembra cuerpo animal 44. 1544. Acá se siembra un cuerpo natural en la resurrección. La traducción correcta. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Ese hay que corregir esa traducción. Muy bien la pregunta. Sí, porque acá a veces se siembra un cuerpo animal va a vea. ¿Será por la conducta o se refiere a perro, gato, heredia? Con malo.
Hoy por algo, ahí ya entre paraguayos pesan de hoy directo, ya entendemos la pero ya de directo por nada. Había sido cuerpo natural, vemos ya, oye, Pablo la está mal traducido. Ahí en la pesita o la Septuaginta griega, en los escritos de Vini, está corregido ya. 44. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Bebé, si ya entendemos allá. Cuerpo natural, ya de ser humano, pese a como estamos. Pese ya niño, tú estás en la mitad, pero ya resucitada espiritual. O sea, vamos a tener cuerpo glorificado, inmortal, sin enfermedad, ya, sin vejez. No hay ni ve más. Ahí te va, nada, que usted te diga, y va a toser que ya guardado. Bueno, a ver si hay otra pregunta acá. 42, 43. Estoy mirando si no hay 43. Se siembra, deshonra, 44. A nuestra literación 44 veces no me vea. Se sepulta un cuerpo natural, sí, no por una oída, natural la oída. Humano con carne que se corrompe, pero resucitará un cuerpo que ya no es puramente humano, sino espiritual, es decir, celestial glorificado. Ya no tendrá la naturaleza humana, es decir, mentalidad pecadora, mentalidad de transgredir los mandamientos, porque pecado es transgresión de pecado. Primera es transgresión de la ley, transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. No va a ser un ser pecador, no va a ser un ser mortal, un ser enfermizo, etcétera. Importante ver. Pero sí tendrá la forma del cuerpo humano, como el cuerpo del Mesías resucitado. Pablo habla en presente. Hay cuerpo humano ahora y hay también cuerpo espiritual celestial, ángeles. Mateo 22, 29, 30. Bueno. Entonces vea la de transliteración y explicación del verso 44. Ya no voy a ver. Juan algo y qué más. Sí, bueno, probablemente captura no ya va a ver. Oye, más bien busquen a la mitad de ñeponandú. Ya tú han hecho ñambo va y ajao verso a verso. De hecho, llamo a ella fui viendo en el día poco estoy a la guajera, vagina. Atorando romano fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.